¿Qué marcadores hay para predecir o pronosticar si un tumor va a ser metastático o no? El tamaño tumoral, pues un tumor que sea muy grande, pues es mal pronóstico, probablemente metastatiza. Un tumor de más de 5 centímetros, que daros cuenta que 5 centímetros es un tumor, en fin, de una entidad importante, pues es mal pronóstico, es probable que metastatice. Un tumor que ya ha invadido nódulos linfáticos, se ha pasado al sistema linfático, pues es probable que metastatice. ¿Ves? Esto no son condiciones necesarias, es decir, no necesariamente tiene que pasar, ¿vale? Esto es factores de riesgo. Un grado patológico, pues alto grado, peor que bajo grado, lógicamente, invasión vascular, niveles de una serie de cosas, nivel receptor de esteroides, pues por ejemplo en cáncer de mama, los tumores que son receptor de estrógeno, por ejemplo, negativo, pues es peor pronóstico, más probabilidad de metástasis. Estos marcadores son bastante variables. Es muy variable, es decir, de un paciente a otro, de un tumor a otro, el tamaño, los nódulos, el grado histológico, la invasión vascular, son cosas muy variables, hay una variabilidad tan alta que casi se va a la lotería. Sin embargo, ahora se están haciendo una serie de aproximaciones moleculares basados en perfiles de expresión génica. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en determinar si en un tumor concreto, en un tipo de tumor concreto, hay un número de genes que se comportan igual en diferentes pacientes. Entonces, por ejemplo, vosotros cogéis de los 23.000 genes que tenemos, los humanos, os cogéis, por ejemplo, en este digamos, estudio que se ha hecho, 128 genes. Vosotros decís, pues nosotros creemos que estos 128 genes están implicados en metástasis. Nos van a decir si hay probabilidad de que un tumor dé una metástasis o no. Y cogéis esos 128 genes. Y ahora os cogéis un número X de pacientes, por ejemplo, 76 pacientes del mismo adenocarcinoma. Y ahora cogéis esos 128 genes y los analizáis en esos 76 pacientes. Entonces os da una cosa de esta, absolutamente incomprensible. Claro, estos son 76 por 128. ¿Qué veis aquí? Pues que la mayoría de estos 128 genes, que va desde el 1 arriba hasta el 128 abajo, pues la mayoría de estos genes, azul quiere decir poco, rojo quiere decir mucho. Azul que tiene poco, rojo que tiene mucho. Pues veis que es un patrón muy variable. Aquí cualquiera sabe, ¿no? Cualquiera sabe si este gen es importante o no, si cada no se comporta igual en dos pacientes. Si os fijáis en este trocito de aquí, fijaros en esta tirilla de aquí, aquí veis que la mayoría de estos genes, de aquí hacia abajo, la mayoría de estos genes, pues tienen color rojo en todos estos pacientes que están aquí. Estos genes que hay de aquí hacia abajo, que esto viene a ser como a la mitad, pongamos que estos son 70 genes, pues estos 70 genes prácticamente siempre hay muchos, 54 al 76. ¿Estos qué tipo de enfermedad tenían? Dice el patólogo o el clínico. Estos eran tumores metastáticos. Dice, ah, caray, pues resulta que todos estos genes que están de la raya amarilla hacia abajo, que están todos a un alto nivel en todos estos pacientes, justo son los pacientes que han tenido metástasis de ese adenocarcinoma. De manera que estos genes que están aquí, que son los que están a un nivel alto en los pacientes, que cuando veis qué tipo de tumor tiene, resulta que ha sido metastático, esto de alguna forma os da una firma metastática, es decir, que que la combinación de estos genes que hay aquí a un nivel alto os puede permitir predecir en otros pacientes si es probable que tengan metástasis. ¿Vale? Ya veis que esto no es sí o no, pero os da una idea. Y de hecho esto lo podéis validar, porque ahora os podéis coger y podéis decir, pues ahora vamos a coger pacientes de cáncer de mama, pues ahí vamos a poner un número, 200 pacientes, y decir, ahora yo esos 200 pacientes voy a mirar en cada 200 pacientes si estos genes están a un nivel alto o bajo, y si eso está relacionado con la clínica. Entonces veréis que los pacientes que tienen un nivel alto de gen son los que menos han sobrevivido, y los que tienen un nivel bajo son los que más. Y si ahora os vais a pacientes de meduloblastoma, que es un tipo de tumor cerebral, pues decís, caray, pues los pacientes que tienen estos genes altos, pues también se mueren antes y tienen peor pronóstico que los que lo tienen bajo. Y hasta pasa lo mismo en próstata, y en menor grado, bastante menor en linfoma. De forma que para algunos tumores, este patrón de genes os puede permitir predecir si la enfermedad va a ser metastática o no lo va a ser. Y de hecho, pues ahora mismo hay listas de genes candidatos, listas de genes que se pueden validar o no. Claro, esto no es todo o nada,
En biología nada es blanco o negro, todo es gris. Algunos cumplirán el criterio y otros no. Ahora se están utilizando estos parámetros moleculares, analizando el aspecto molecular del tumor para predecir metástasis. Otro parámetro pronóstico que se está utilizando son las células madre, ¿no? Que alguna vez habréis escuchado. Las células madre, y es que las células madre son capaces de dar lugar a todas las células del organismo. Bueno, pues igual que un tumor copia el ciclo celular para proliferar y dividirse permanentemente, igual que copia el proceso de migración celular para moverse las células del tumor por ahí, haciendo lo mismo que hacen las células normales, pues los tumores también copian las células madre. Y entonces se cree, la mayoría de la gente está de acuerdo, habrá gente que no está de acuerdo con esto, pues que en los tumores también hay células madre. ¿Y por qué esto es importante? Pues por lo siguiente, todos los tumores proceden de una sola célula, pues esa célula se divide y da diferentes tipos de células que se dividen, acaban dando una masa del tumor. Y este conjunto de células que hay aquí, que hay muchas células diferentes, no son la célula original que produjo el tumor. Estas células proceden de esta original, pero esta célula original ya se ha diferenciado aquí, ha dado otras células distintas y no está aquí. Sin embargo, ahora se sabe que esto no es tan así, sino que realmente es probable que el tumor surja por una célula madre tumoral que copia de nuevo lo que hace una célula madre normal. La célula madre normal puede dar cualquier tipo de célula, pues la célula madre tumoral, ¿qué hace? Pues produce diferentes tipos de células, pero la célula madre tumoral, cuando se empieza a dividir, siempre acaba permaneciendo en el tumor, de forma que en el tumor hay células madre tumorales iguales que la célula que produjo el tumor. ¿Por qué es importante esto? Por una razón, porque según la teoría clásica, ¿os acordáis ese proceso que os puse al principio de cómo el tumor iba creciendo hasta que era un tumor metastático? Las metástasis solo aparecen al final, es decir, solo cuando el tumor está muy desarrollado aparecen las metástasis. Sin embargo, la teoría actual es que esta célula madre tumoral ya tiene capacidad metastática, tiene el potencial de dar metástasis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se pone la cosa peor, porque ahora, en teoría, en cualquier momento se puede producir una metástasis. Es decir, un tumor puede ser metastático sin que sea un tumor grande, muy evolucionado. Se pueden producir metástasis en tumores que están en estadios más tempranos, porque en ese tumor ya hay células madre que tienen capacidad tumoral metastática. ¿De acuerdo? Si vosotros volvéis otra vez al modelo animal, pues veis que las células que tienen un fenotipo así más compacto, que dan pocas metástasis, pues cuando las miráis tienen pocas células madre tumorales. Los tumores estos que dan células que son más malignas, que dan muchas más metástasis, pues tienen muchas más células madre. De forma que de alguna manera parece que sí que hay una correlación entre cuántas células madre hay y cuánta capacidad metastática tiene el tumor. Estos son tumores de verdad de humanos, pues esas proteínas, que son proteínas que bloquean el desarrollo tumoral, pues el tumor las apaga. Los tumores son listos, entonces todo aquello que frena el crecimiento lo apaga. Las proteínas que impiden que el tumor crezca o metastatice, el tumor la apaga. ¿Por qué? Pues porque no le deja crecer o no le deja metastatizar. Y cuando vosotros trasladáis esos modelos animales a la clínica, pues los tumores que son metastáticos, pues tienen apagadas estas proteínas que están en estadios menos tumorales.